nos llevamos muchas alegrías para la oficina, para comentarles a los compañeros de lo que hemos hecho. Entonces esperamos de que sea para ustedes, para el beneficio de ustedes y siempre pensando que lo van a cuidar para que dure por un largo tiempo. Entonces vamos a dar por inaugurada esta obra cortando la cinta simbólica. En la inauguración de estos módulos de higiene que se hacen, como decía el señor Ricardo, un cuarto partito con verde y azul, su programa Educo, con Water for People y la municipalidad. Yo creo que todas las escuelas, indistintamente que sean urbanas o rurales, tienen esa necesidad básica del servicio sanitario y en muchos aspectos pues, se encuentran en muy mal estado. En esta oportunidad, en la Escuela Oficial Urbana Mixta del Rosario, en sus dos jornadas, tanto vespertina como matutina, tuvieron la oportunidad, o tienen la oportunidad de estar inaugurando estos módulos de higiene para el servicio de los alumnos de este establecimiento. Nosotros ya contamos con diseños específicos, va a depender mucho de las condiciones, ¿verdad?, del lugar en que nos encontremos, así va a ser el diseño. Contamos con planos establecidos para poder dejar la construcción acorde a las necesidades de los niños de cada una de las escuelas. Estos sanitarios estamos en función al Manual de Escuelas Amigas de la Infancia de UNICEF, ¿verdad?, que contempla todo este tipo de acciones para que los niños tengan unas condiciones dignas donde ellos puedan hacer sus necesidades fisiológicas. Mencionaba mucho el término de que en el área rural se habían hecho varios proyectos. ¿Es su primera experiencia en el área urbana? ¿Estos proyectos continuarán en otras escuelas? En base a la necesidad ya hemos hecho algunos sondeos acá en el área urbana y pues esperamos para el próximo año poder incluir otras escuelas más. Nuestras instalaciones necesitaban de esta remodelación y pues gracias al apoyo y la coordinación de las autoridades pues ahora contamos con un espacio y un lugar digno donde los niños puedan lavarse y practicar el lavado de manos. Pues en lo que va del ciclo, pues hemos tenido algunas dificultades, pero gracias al apoyo de las autoridades, pues hemos solventado cada situación que pues habíamos enfrentado, ¿verdad? Y pues podemos decir de que pues, el establecimiento es una escuela saludable, ¿verdad? Tenemos lavamanos. Incluso pues también nos colocaron un sanitario especial para niños pequeños, ¿verdad? Ya que pues, la escuela alberga alrededor de 50 estudiantes de nivel preprimaria entre la jornada vespertina y la jornada matutina, ¿verdad?